Vamos a revisar un caso, algunos de ustedes ya lo vieron probablemente en horas de la mañana, sin embargo lo vamos a hablar un poco más en detalle. Se trata de una paciente de 14 años, remitida por ortopedia general por un diagnóstico de escoliosis. Esta paciente había venido usando un corsé, sin embargo no fue adherente al tratamiento por poca tolerancia al mismo y su curva progresó hasta el punto de tener que ser remitida ya por valorada por un especialista en cirugía de columna. La paciente no tiene antecedentes médicos de importancia, una menarquia 6 meses previa a la consulta inicial y no tiene pues, ninguna cirugía o ninguna intervención previa a la valoración inicial. En el examen físico llama la atención pues, la alteración del triángulo del tallo izquierdo, una discreta elevación del hombro izquierdo, aunque en las imágenes clínicas que tenemos en esta oportunidad no son muy claras. El test de Adams es positivo con un regido dorsolumbar derecha y torácica izquierda. La fuerza y los reflejos osteotendinosos de la paciente son normales. Tampoco tenía alteración motora. Además de esto, la paciente pues, no se quejaba de dolor, no se quejaba de ninguna alteración en síntomas neurológicos o sensitivos. Se tomaron unas radiografías, ya que no contábamos con radiografías iniciales en el momento de la valoración, en donde podemos observar que hay una curva torácica principal de 3 a T10 de 54 grados, una curva toracolumbar de 10 a L3 de 70.6 grados, un balance coronal negativo y un balance de los hombros con una elevación del hombro izquierdo de 1.7 centímetros y un riser de 4. Además de esto, podíamos ver que también había una alteración, una pequeña discrepancia en la altura de las espinas ilíacas. En el test de escoliosis se observaba que había una corrección de la curva torácica principal de 54 grados a 46 grados y de la curva toracolumbar pasaba de 70 grados a 36 grados. En el perfil sagital de la paciente, una cifosis de T5 a T12 de 16 grados, una lordosis de L1-S1 de 74 grados y un balance sagital positivo de 5.9 grados. Con estos datos hacemos una clasificación de una curva Lenke 6 con un modificador C, N, y se solicitan los demás estudios pensando en un procedimiento quirúrgico en donde tenemos una resonancia magnética que no está disponible. Sin embargo, la idea era descartar disrafismos y la solicitamos como parte de nuestro protocolo inicial. La tomografía con una reconstrucción tridimensional en donde durante el planeamiento prequirúrgico, como lo vimos previamente, tenía una hipoplasia de los pedículos generalizada en todos los niveles. Con esto se hace un diagnóstico pues, de una escoliosis idiopática del adolescente, Lenke 6N. Como plan de manejo se propone una corrección quirúrgica de la escoliosis por vía posterior de T2 hasta L4 y las consideraciones a tener en cuenta en este caso especial es la hipoplasia pedicular generalizada de la paciente. Bueno, para recordar, teníamos una paciente de 14 años con una escoliosis idiopática del adolescente, clasificada como una Lenke 6CN. La paciente había previamente fallado con a un manejo no quirúrgico de su tratamiento y dentro de las consideraciones prequirúrgicas habíamos encontrado que la paciente tenía una hipoplasia pedicular de todos los niveles que se iban a intervenir. Como opción de manejo se decidió hacer o usar como ayuda adicional las plantillas que vimos ahorita en una de las charlas. Este es el planeamiento prequirúrgico de estas plantillas y este es el modelo tridimensional de cómo se verían y cómo se usarían estas plantillas. Además de eso, podíamos contar con una trayectoria ideal de cada una de estos modelos en los segmentos o los niveles que se iban a intervenir. Además de esto, pues se planearon diferentes maniobras de reducción, incluyendo las osteotomías de punta que se iban a realizar en los ápices de las curvas. Y estas son las imágenes de cómo tuvimos los modelos tridimensionales una vez llegaron 2 días después de haberlo solicitado. Podíamos, antes de la cirugía, tener, además de esto, un modelo tridimensional de la deformidad de la paciente, lo que nos permitía entender aún más con más detalle la deformidad de la paciente y ver cómo se adaptarían estas plantillas al uso pues, intraoperatorio. Un modelo de cómo se usan estas plantillas, como ya lo vimos, y una imagen intraoperatoria de cómo se acomodan las plantillas con las guías para poder tener estas guías a través del pedículo y una vez la posición del tornillo transpedicular. Estos son los resultados postoperatorios de la paciente. La paciente fue llevada a un procedimiento quirúrgico en un único tiempo, sin mayores complicaciones. La curva torácica principal tuvo una corrección de 54 grados a 18 grados. La curva toracolumbar de T10 a L3 tenía un previo de 70.6 grados y corrigió a 13 grados. Y el perfil sagital también tuvo una mejoría significativa.
Se tomó una tomografía posoperatoria para poder evaluar la posición de los tornillos, siendo todos en una posición adecuada y con una corrección adecuada, como lo vimos inicialmente. Y esta es las radiografías prequirúrgicas y posoperatorias de la paciente. Muchas gracias.